The White Lotus, segunda temporada. Llega esta serie antológica premiada con una nueva temporada. Y eso rimó. Bueno, en realidad ya llegó hace un par de semanas. Yo la estoy reseñando tarde, como siempre, como era de esperarse. Y bueno, esta nueva temporada se enfoca en personajes nuevos, excepto por uno, por el de Tanya. Creo que así se llama el personaje interpretado por Jennifer Coolidge. Sí, Tanya, efectivamente, la grandiosa Jennifer Coolidge, que cada vez que ganaba un premio por interpretar a este personaje, yo solo pensaba en MILF, 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 MILF. Perdón, soy una simple. Pero como les decía, esta nueva temporada se centra en nuevos personajes, salvo por ella, y ahora este personaje va al White Lotus de Sicilia, donde se centra prácticamente toda la temporada, y no solo la veremos a ella intentando tener un viaje como romántico con su esposo, con el que ya no conecta, su matrimonio parece perdido. También tendremos a otros personajes, a dos parejas de jóvenes matrimonios, que uno de esos matrimonios es el típico que cae mal porque son muy cariñosos, se demuestran muchísimo amor a pesar de ya tener un par de años casados y no se la crece el cuento, pero ahí dices, ay, malditos. Y el otro matrimonio es más realista, es un matrimonio quizá más seco, más serio, que empiezan a tener ciertos problemas al tener algunos roces con las actitudes de este matrimonio. Se supone que son amigos, al menos los hombres de este matrimonio son amigos, pero empiezan a salir ciertas diferencias y ciertos problemas entre ellos. También tenemos a una familia que es de origen siciliana, que se va a reencontrar con sus raíces, que va el abuelo, el papá y el hijo, y el abuelo ahí trae unas cosas de que es el típico viejo verde, el papá va con ciertos problemas de casa arrastrando, y el hijo es un pan de Dios, es un alma noble, es un alma dulce. Y ya por último tenemos una subtrama más pequeña de dos amigas que les encanta estar en el White Lotus a pesar de que realmente no tienen ninguna habitación ahí. Pero se las ingenian debido a que son mujeres de la vida galante y se van ahí metiendo con la gente, con los que están hospedados ahí. Y entre ellos, claro, veremos a ciertos de nuestros protagonistas. Y veremos cómo esta colección colorida de personajes colapsará no siempre entre sí, pero dentro de sus propias subtramas. Oh, y se me olvidaba la subtrama todavía más pequeña de la serie, que se centra en la gerenta del White Lotus de ese lugar, que es una persona muy rígida, muy estricta, es que anda viendo nada más qué hay de malo para señalártelo, que veremos cómo maneja un poco el White Lotus, pero también se le empieza a ver un poco su talón de Aquiles cuando se trata de cosas emocionales. Veremos que es un personaje que baja de repente el escudo para dejar ver una versión más humana y más linda de sí misma, y cómo sufre por ello también. Debo empezar diciendo que la verdad me agradó menos que la primera temporada. La segunda es buena, esta temporada es buena, pero me agradó menos que la primera porque en la primera teníamos este cúmulo de personajes desagradables conviviendo entre sí y colapsando una historia con la otra, y cómo se iban maniobrando, cómo todas iban afectando de manera directa o indirecta al gerente, que era Armond, todavía no se me olvida su nombre, que era Armond, el gerente de ese White Lotus. Y aquí las subtramas se sienten a veces como que muy separadas entre sí, los personajes no interactúan tanto de una historia con otra. Hay unas que más o menos se van dando por medio de un personaje en concreto, y además que la gerente ahí pues a ver si tiene que lidiar con cosas del hotel, pero no mayormente con los protagonistas de la serie, como que su subtrama se siente casi siempre muy alejada y tenemos poco de ella, y creo que era un personaje pues interesantón, era un personaje interesante, tenía ahí mucho con qué jugar, porque la van dotando, les digo, de ciertas debilidades emotivas, cosas que le hacen bajar la guardia, y creo que hubiera sido un personaje interesante para que interactuara con los demás del hotel, pero es una oportunidad que no se le da. Si se acuerdan, en la primera temporada Armond siempre andaba haciendo malabares con todos los con todos los que estaban en el hotel, principalmente con el que quería cierta suite. Me encantó esa subtrama, me fascinó, y me agradaba porque sí, los veíamos interactuando con el gerente, los problemas que se metía, pero porque todos los personajes, o la gran mayoría de ellos, eran terribles personas. No es como que fueran de la mafia o sicarios ni nada por el estilo,
pero eran personas desagradables, eran muy autocondescendientes, se creían mucho, eran desagradables, pero de buena manera. O sea, realmente eran personas que si yo no podría tener amigos porque me caerían mal, pero para el personaje estaban bien. Y aquí la mayoría de los personajes, yo creo que salvo por interpretado por el de Jennifer Coolidge, casi todos eran personajes agradables, eran pues más o menos buenos en teoría. Tenían sus fallos como cualquier personaje, pero no estaba esta combinación tan extraña de personajes malos conviviendo entre sí. Entonces fue algo que extrañé definitivamente, porque tendrían sus cosas, les digo, por ejemplo, en la familia, los que va el hijo, el abuelo y el padre a Sicilia. A ver, el abuelo era un viejo verde y todo, pero no era mala gente, no se propasaba así a nivel físico con nadie. El papá tenía sus fallos que estaba intentando corregir de alguna forma. Eran personajes buenos y no veías esa explosión tan grandiosa, ese cóctel tan delicioso hecho en pantalla con personajes desagradables. Pero bueno, supongo que tenían que innovar, no siempre podían ponernos a estos protagonistas insufribles en pantalla, debían de variarle un poco y creo que lo hacen bien por los choques que hay entre sí, entre los personajes. La subtrama que me pareció más interesante era la de las dos parejas, las dos parejas son ricas, uno es nuevo rico, el otro ha sido rico, la otra pareja ha sido rica desde hace mucho rato. Y los que son nuevos ricos, pues no se llevan con estos, como que se les hace muy superficiales, que viven en una burbuja, que en un mundo de caramelo, no son personas realistas. Su pareja, ellos no les creen que sigan siendo tan amorosos y tan cariñosos uno con el otro. Entonces me gusta, está padre, porque esta pareja sí la ves como muy en las nubes, pero a la vez es como que no hace nada realmente así malo para que los odies. Tienen sus fallas, pero entre la pareja, los dos tienen sus fallas, pero no se hacen aborrecibles. Eran personajes pues simplemente que eran muy distintos al estilo de vida que tenía este matrimonio, el que era más calmado, y me agradaba cómo se cruzaban ambas ideas. Fue la subtrama que más me agradó. Todas en realidad me interesaban, me parecían menos interesantes que la primera, perdonen que lo compare, perdonen. Pero seguían siendo interesantes, me atraparon desde el primer momento. Yo dije, no, ahorita me aviento unos 2 capítulos. Me aventé toda la temporada completa. Ay, Dios mío, necesito una vida. Fueron muy entretenidas, sí me mantenían a la expectativa hacia dónde iban evolucionando, qué es lo que ocurriría, porque al igual que la primera temporada que comienzan diciéndonos que un personaje murió, en esta segunda suben las apuestas, nos dicen que hay varias personas muertas y tú estás como, ay Dios mío, ¿qué podrá ser? Y ya hay un punto en la serie donde ya te lo ves venir, ya sabes qué va a suceder y es un momento intenso, es un momento muy intenso. El clímax de la serie pudo ser mejor, pero realmente estuvo bien porque sí te tenían al borde del asiento con un personaje que se da a querer, que está en problemas, está en peligro y ese peligro se va construyendo por varios episodios. Hay algo que se vaticina, la vecina se atormenta y tú puedes ver venir ahí a lo lejos que algo va a suceder y cuando ves que al final está sucediendo, es muy interesante, es emocionante, es caótico, como lo que esperarías que le sucediera a un personaje de este estilo. Realmente creo que se llevó a cabo muy bien. Tuve mis más y mis menos con lo que ocurrió con este personaje. No puedo entrar en detalles porque sería un spoiler, sería decirles quién fue, pero dolió un poco, la verdad, dolió un poco. Las actuaciones estuvieron muy bien. No me extraña que estuvieran nominados recientemente en los creo los Critic también, en los Globos de Oro, que Jennifer Coolidge, MILF, se llevara los premios a los que estuvo nominada porque estuvo genial. La serie es muy entretenida, maneja un humor incómodo, un humor negro, situaciones un poquito intensas. Siempre está el momento del desayuno o la cena, que son momentos muy importantes en los episodios porque es donde todos los personajes están reunidos en un mismo lugar. Le faltó foie. Creo que la primera temporada estuvo más padre por el tipo de personajes que tuvo, porque aquí eran más
más tranquilones, eran más agradables. Realmente no hubo uno que odiara con todo mi ser. A ver, que en los otros, salvo por un personaje, tampoco los odiaba, pero sí los reconocía como desagradables. En esta temporada no. Me agradó mucho como la combinación que manejaron ahí, pero puedo entender que la serie intentara innovar en ese aspecto. Creo que fue una temporada buena, estuvo sólida. Y sí, puedo ver efectivamente por qué le ganó a Dahmer. Porque con la serie de Dahmer, porque ambas compitieron, la serie de Dahmer va perdiendo mucha energía conforme se acerca el final. Y aunque el clímax pudo ser todavía más emocionante, la verdad es que The White Lotus nunca pierde esa emoción, nunca pierde fuerza ni velocidad. Es muy buena, es dinámica, nos trae entre historia e historia cosas que son interesantes, nos van evolucionando bien a los personajes. Realmente es una miniserie que es muy buena, no superior a la primera temporada, pero sigue siendo chulísima. Gran cast, muy buenas actuaciones, gran edición. Totalmente recomendable. Se mantiene como buena miniserie. Para terminar, me encantaría que se arme el chisme con su opinión o expectativas sobre esta miniserie. Y bueno, me voy.